Romanos 11, versículo 16 al versículo 27. Romanos 11, 16 al 27. Este pasaje de Romanos, que vamos a continuación a leer, es el pasaje más exquisito, es el pasaje por preeminencia más explicativo, el que contiene la exégesis más completa respecto a dos pueblos totalmente diferentes, Israel y la Iglesia. Romanos 11 le enseña y le demuestra a las personas que creen que ya Dios acabó con Israel, a las personas que enseñan equivocadamente que ahora la Iglesia es el Israel de Dios y que ahora ya no hay ninguna restauración, sino la Iglesia mantendrá el dominio y la preeminencia por los siglos de los siglos. Este pasaje les va a quitar las vendas y nos va a demostrar en esta mañana que Dios no ha acabado con la nación física de Israel y que viene el avivamiento y viene pronto la restauración de los judíos otra vez al plan de Dios, y que nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia, debemos tener cuidado, muchísimo cuidado, que no nos vaya a suceder lo mismo que les pasó a ellos. Porque si Dios no perdonó a Israel, Dios tampoco va a perdonar a muchos de ustedes. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas nada más de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, se nos habla a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vamos a el Antiguo Testamento, al libro de Miqueas, capítulo 7, versículos
del 8 en adelante, para que veamos de qué forma se profetizó en el Antiguo Testamento que Israel iba a ser atacado, que se iba a levantar una ola de antisemitismo en contra de la nación de Israel cuando Israel estuviera bajo la disciplina de Dios. Miqueas 7, versículos del 8 al 10, dice esta profecía: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. ¿Quién creen ustedes que sea esta enemiga de la nación de Israel que le iba a comenzar a decir, como dice el dicho, de árbol caído todo mundo hace leña? La Biblia nos previene en esta mañana, y es el Espíritu que va en esta mañana a embargar nuestra alma y corazón. Tengamos cuidado de las personas que caen, de las personas que se alejan de Dios. Tengamos cuidado de ensoberbecernos, de decir qué bueno que soy mejor que Él, qué bueno que no me fue como en feria como le fue a ella. Ella es pecadora, por eso le pasa lo que le pasa, pero yo soy santo delante de Dios. Porque tanto individual como corporativamente nunca es bueno hacer leña del árbol caído. Miqueas previene a los gentiles, llamados enemigos, tanto aquí como en Romanos 11, de Israel, ellos enemigos por causa del Evangelio. Cuando tú llegas a hablarle a un judío de Cristo, inmediatamente se cierra, porque ellos tienen en su mente que cuando tú dices cristiano, los cristianos son los que más los han perseguido. ¿Sabían eso? Los judíos tienen en su corazón que los cristianos son los que más los han perseguido en el nombre de Dios. Toda la Inquisición, el tiempo de Hitler, como ya lo vimos, Hitler decía que en el nombre de Dios mataba judíos y que era mucho mejor llegar a la solución final y acabar con el problema judío, porque era la orden del Dios Altísimo. Así pues, el profeta Miqueas comienza a decir que van a comenzar a decir la gente: ¿dónde está Jehová tu Dios? Y esta interrogante suena muy parecida a lo que muchos antisemitas hacen actualmente de la nación de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, también nos suena familiar la frase que actualmente en el mundo entero está siendo repetida. Ezequiel 37, 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que realmente es un valle de huesos secos Israel? No. Es increíble que Israel sea la única nación en la historia del ser humano que nació en un día y logró su independencia en un día, el 14 de mayo de 1948, después de más de 2500 años de dispersión, persecución y exclusión del mundo gentil. Ahora que regresamos de Israel, compré varios libros y autobiografías y estoy fascinado leyendo la vida de Golda Meir, que fue primer ministro de Israel, nació en Kiev, Rusia. Dice Golda Meir que durante los primeros 8 años de su infancia nada más recuerda hambre, frío y vaciedad de espíritu. 8 años en Rusia perseguidos en Kiev por los rusos que les decían: ustedes mataron a Cristo.
Y dice, durante toda mi vida, hasta a los 10 años de edad, no teníamos para comer. Mi hermanita iba a la escuela muriéndose de hambre. 3 veces a la semana la traían a mi hermana mayor desmayada por la falta de comida en su estómago, porque no podía seguir estudiando. Después de que ella comenzó a escalar los niveles políticos y se convirtió en primer ministro de Israel, nos explica que aunque ella nunca fue cristiana, solo Dios sabe en dónde está, ella como una mujer judía y conociendo el problema judío y el antisemitismo, este antisemitismo no ha menguado en este siglo, sino que la Biblia dice, va a crecer y a la par con ellos va a crecer la persecución contra nosotros, la iglesia de Dios. Estos huesos son la casa de Israel. Y en esta visión Dios envía su espíritu. ¿Y qué pasa con algo que ya no servía? Con algo que era huesos. ¿Quién puede imaginarse que un hueso se vaya a juntar con el omoplato con el cervix, y la tibia y el peroné, y todos los huesos se comiencen a unir, y ya unido el esqueleto, venga la carne, vengan los tejidos, venga la sangre, venga la piel, y ya que esté otra vez ahí juntado todo, alguien pueda entrar y decirle, levántate y vive? Solo el Dios de la Biblia puede dar vida a lo que ya está muerto. Y Dios en esta mañana te quiere demostrar que tú que dices ya no sirvo para nada, esos huesos que mi vida carece de propósito y significado, he llegado a los 50 años de edad y no he alcanzado ninguna meta en mi vida, soy un pobre amargado, fracasado, soy una pobre divorciada amargada. La Biblia dice que poderoso es Dios, que si lo hizo con una nación, lo hará contigo también. Él es el Dios Yahweh. Y tenemos que tener ese sentido, esta comprensión, esta convicción. ¿Con quién estamos tratando? ¿Quién es Dios? Es el que todo lo puede. Lo que es imposible para nosotros, lo que nuestra mente no alcanza a percibir, lo que no nos podemos imaginar. No, yo ya no me caso, ya tengo 30 años de edad, ya no hay ninguna muchacha que me haga caso, ya no me caso, yo tengo 35 años de edad. No es cierto, no es cierto. Dios tiene para ti lo mejor, espera en Él y Él hará. Él es Dios. Lo hizo ante nuestros ojos con Israel. Los levantó del polvo de la tierra. Reconstruyó todo y ahora están en el dominio de la ciudad de Jerusalén por primera vez después de 2000 años. El milagro más grande que existe en la historia es la nación de Israel. No hay otro milagro más grande en la historia que el renacimiento y la restauración de la nación de Israel. Millones de personas no creen que muy pronto vendrá a Israel un avivamiento. Sin embargo, es suficiente leer Romanos 11 para comprobar que habrá una futura conversión de algunos israelitas al Mesías Jesús. Las personas que enseñan que los judíos que se convierten son traídos dentro de la iglesia, la cual ellos dicen es ahora Israel, eliminan automáticamente todas las distinciones que Dios tiene en su palabra para la nación de Israel. Esta falsa verdad eliminaría y haría huecos todos los pactos incondicionales, promesas y bendiciones, porque fueron hechos solo con los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob como una nación única. Jeremías 33, versículo 24, profetizó que esto mismo pasaría. Dice Jeremías 33, 24, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Aquí Jeremías está profetizando que iba a suceder, que vendría el tiempo cuando el mundo entero diría, Israel ya fuera. Ya los judíos ya pasaron de época, ya Dios trabajó con ellos, crucificaron a Cristo, Dios no tiene ya que ver nada con ellos. La Biblia nos muestra todo lo contrario.
Dios no ha acabado con Israel, así como tampoco ha acabado con tu vida y con mi vida. Cualquier persona que diga, ese hermano ya cayó, esa hermana ya cayó, ya sáquenlo, es un desecho, ya no sirve para nada, recuerda algo, Dios todavía no ha acabado ni con el que cayó, ni tampoco contigo. El que cayó, teme cuando cae alguien, teme en tu corazón porque tú puedes pasar lo mismo. No seas arrogante ni te ensoberbezcas. Y cuando esa persona es levantada por el poder de Dios, nosotros vemos que el Dios de Jeremías 18 es el Dios de la Biblia, que el negocio de Dios es levantar y restaurar lo que aquello que ya no sirve ante nuestros ojos. A las prostitutas, a los borrachos, a niñas violadas, a personas afectadas emocionalmente en su corazón y en su alma, niñas que han hecho películas pornográficas de 4 o 5 años de edad, usadas para la pornografía, muchachas que han sido atacadas, muchachos que han sido violados, personas que tú dices, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay ayuda, hay alguien que está en los cielos que se llama Cristo. Y Él es especialista en sanar corazones quebrantados, en darle vida a los huesos y en levantar y formar otra vez aquello que estaba roto delante de nuestro criterio y nuestra pobre percepción espiritual. Y es el ejemplo de la nación de Israel y Él es el ejemplo de Dios para todos nosotros en esta mañana. Vamos pues a Romanos 11 y veamos dos preguntas que se hacen en Romanos 11 principales. La primera en el versículo 1. Y dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Primera pregunta que les quiero hacer en esta mañana. ¿A quién se refiere con la frase su pueblo? ¿A la iglesia? Pablo está hablando en el capítulo 9, 10 y 11 con la nación física de Israel. ¿Por qué se le llama en el Nuevo Testamento, escuchen, su pueblo? El Espíritu Santo sigue llamando su pueblo a la nación de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quién es su pueblo? A aquellos que fueron escogidos por Él. La Biblia dice, en ninguna manera. De ninguna manera nadie se atreva a pensar que Dios ya acabó físicamente con la nación física y literal de Israel. De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En primer lugar, esto nos lleva a una discusión acerca de la minoría de los judíos que no cayeron en incredulidad. Esta pregunta primera nos lleva a tratar con la minoría entre los cuales se encontraba el apóstol Pablo. Pablo era un ejemplo, él era descendiente directo físicamente de Abraham. Él recordaba a qué tribu habían pertenecido sus padres y sus abuelos, la tribu de Benjamín. Y el hecho de que Pablo, judío, descendiente físico de Abraham, se haya convertido a Yeshú, el Mesías, Jesús, demostraba que Dios no había acabado totalmente, sino que del pueblo descendiente físico de Abraham vendría un remanente, tal vez muy poquitos judíos, pero judíos físicos descendientes de Israel y de Abraham se convertirían y reconocerían a Yeshú como el Mesías Salvador. Ahora que estuvimos en Israel, tuve varios encuentros y confrontaciones. Ustedes saben que a eso vamos a donde quiera que vamos, ¿verdad? A confrontar a la gente con la verdad. Y la verdad siempre implica confrontación. ¿Escucharon eso? Hay mucha gente que dice, no es que Armando donde llega arma unos mitotes tremendos y le encanta discutir y sabe una cosa que no es ni mitote ni mucho menos, sino que donde llegamos alborotamos a la gente. Esa es nuestra misión, pero con humildad y con mansedumbre. Los judíos con los cuales pudimos platicar, después de demostrarles de que Yeshua es el Mesías con la palabra de Dios y finalmente ver que no responden,
les dije lo siguiente, quiero solamente que consideren ya para decirles adiós, y Alá, ya la siguiente reflexión. Si el Rabbi Yeshu Meshai, si el rabino Jesús no fue el Mesías, ha sido el impostor y el rabí más mentiroso y el psicópata rabí más grande de toda la historia de los profetas y de Israel. Ahí les dejo eso de tarea para mañana. Si Jesús no fue lo que él dijo ser, pues es el rabí más mentiroso que ha existido. Y comenzó esta persona a pensar y a pensar, y me dice, no, pero es que él no dijo que él era el Mesías. No, a ver, Juan capítulo 14, a ver, 2 Corintios capítulo 5, a ver, primera de Juan, número capítulo 5, ¿cómo que él no lo dijo? Él dijo que él y el Padre eran uno, él fue mucho más allá de su mesianidad, él dijo que él era Yahweh, el Dios de ustedes, hecho carne. Entonces, si él no fue, ¿por qué entonces llevan a la gente a que visiten acá, nos llevan a visitar su tumba, etcétera, etcétera, y se explota el nombre de Yeshu cuando fue un impostor a los ojos de muchos rabis? El problema está en lo que dice Isaías capítulo 6. En Isaías 6, la Biblia nos explica con claridad tremenda el fenómeno de la incredulidad de la nación de Israel, por lo cual, aunque les digas es blanco, te dicen es negro. La Biblia nos dice el misterio de su endurecimiento y ceguera espiritual. Dice Isaías 6, versículo 9 y 10. Dios le dice a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Se dan cuenta? Así como tú puedes llegar con un judío y decirle con la Biblia, pero Isaías 53 se cumplió en el Mesías, dime otro personaje de la historia que haya podido cumplir Isaías 53 y les muestres. Si el Espíritu Santo no les quita las vendas, lo que tú les enseñes, no lo pueden ver porque no comprenden con el corazón. Y lo mismo pasa con cualquier otra persona. Tú vas con un católico, con un mormón y le dices, pero si María no es mediadora, aquí lo dice, primera de Timoteo, y aquí está clarísimo, te siguen diciendo, sí. ¿Por qué? Porque no son palabras de persuasión ni de sabiduría las que convencen a un ser humano. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él, el Espíritu, convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Y antes de hablarle a un judío, a un católico, a un mormón, tenemos que orar para que el Espíritu les abra las Escrituras y puedan ver con sus ojos y se puedan convertir. Pero ahorita hay un espíritu de endurecimiento en todos los rabis de Israel, o por lo menos en la mayoría y en la mayor parte del pueblo de Israel, porque es increíble que digan que Jesús no es el Mesías, cuando la Biblia tiene 1000 razones para demostrarles con el Antiguo Testamento de qué forma el Mesías era Jesús. Todo está cumplido para que la Biblia pueda tener su profecía completa. Ahora bien, la segunda pregunta en Romanos, en el versículo 11, vemos a la mayoría de los israelitas. En la pregunta 1 tenemos a la minoría que no creyeron y cayeron en incredulidad. Y en la pregunta 11:11 tenemos a la mayoría de los israelitas que cayeron en la incredulidad. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí encontramos pues en el capítulo 11 de Romanos una alegoría. ¿Qué cosa es una alegoría? Una alegoría es algo diseñado divinamente, de acuerdo a la Biblia, para convergir en varias verdades y
y con diferentes analogías. Una alegoría, en otras palabras, es una metáfora. Una metáfora, por ejemplo, es cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Pues Él no es la puerta, Él se está comparando con una puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo, es una metáfora. Se está comparando con algo. No es que Él sea el pan ni que Él sea la puerta, sino una metáfora es una comparación de dos cosas diferentes. Y una alegoría es una metáfora ampliada. Es una descripción de una cosa bajo la imagen de otra. ¿Qué diferencia hay entre una alegoría y entre una parábola? Bueno, la parábola está diseñada para convergir en un punto básico, nada más. Y la parábola es una historia como la del hijo pródigo, como la de la moneda perdida, que Cristo narra con una enseñanza espiritual usando verdades terrenales. Romanos 11 no es una parábola, es una alegoría. Y nos vamos a introducir a continuación identificando en primer lugar los símbolos de la alegoría para que entendamos el mensaje de Dios en este momento. Número 1, la raíz. Dice el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Una cosa que nos impactó ahora en Israel fue ver los árboles de olivo. El árbol de olivo es un árbol, pues aparentemente no tiene un gran resplandor ni un follaje muy verde, hojas pequeñas, las ramas son bastante largas, pero son los que producen aceitunas. Y todos ustedes los que usan aceite de olivo, se extrae de la aceituna, se prensan las aceitunas y se saca el aceite, o también se puede desangrar el tronco del árbol y extraer de esa manera el aceite de olivo. Y es increíble que así como Dios escogió a las ovejas para compararnos a nosotros, Dios haya escogido a Israel para ser el árbol de olivo. Y cuando Dios usa a Israel como el árbol de olivo, escuchen bien, Cristo en Getsemaní transpiró sangre por su piel. La palabra Getsemaní en el hebreo significa olivo prensado o aceite prensado. Jesús en Getsemaní fue oprimido, fue prensado, fue una angustia espiritual tan grande que lo oprimió a Cristo, que el síntoma del ataque mental y del alma afligida que Cristo tenía era la transpiración de la sangre que literal y físicamente exudó a través de sus vasos capilares. Sangre le salió a Cristo de la forma como fue prensado en Getsemaní, y ahí Cristo prensado como una aceituna de Dios del árbol que era Israel, porque Él era la raíz del tronco de Isaí. Cristo pudo en este momento prepararse para separarse del Padre en la cruz del Calvario y poner su rostro como un pedernal. Todo está íntimamente relacionado con Israel, Cristo, el Mesías, nosotros, los árboles, las ovejas, el olivo. Todo en la Biblia es inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Quién es la raíz? ¿A qué se refiere la raíz? La raíz en el árbol simboliza a los patriarcas. Cuando tú siembras un árbol, lo primero que tú siembras es una semilla, ¿correcto? ¿Vamos bien? De esa semilla insignificante, nadie puede, ni un científico, comprender cómo puede un volumen de un árbol inmenso haber salido todo ese volumen de una semilla totalmente minúscula. Ahí estaba encerrado dentro de la semilla el poder del crecimiento de ese árbol gigantesco que se llena sus ramas con flores y con fruto, y todo tuvo un origen en algo pequeñísimo. ¿Quién es esa semilla que Dios planta? Cuando una semilla se planta, lo primero que vemos nosotros en la germinación es que la raíz sale. Si tú pones un frijol con algodón y agua en un vaso, lo primero que se hace es se rompe la semilla y comienzan las raíces a crecer hacia abajo para que las raíces le den cimentación,
para que le den base a lo que va a crecer. La naturaleza nos muestra que nadie sin bases ni raíces puede crecer hacia arriba. Y para que Dios construyera y levantara a su nación, tuvo en primer lugar que sembrar una semilla cuyas raíces crecieron y comenzaron a surgir por todos lados, y una vez que las raíces crezcan, comienza hacia arriba a crecer el tronco, la rama, la hoja y finalmente el fruto. Las raíces fueron los patriarcas con quienes Dios hizo sus pactos. Todo el árbol de olivo que es Israel tiene raíces. Y esas raíces son tan poderosas, tan fuertes, que son los patriarcas, que aunque se le corte al árbol el tronco, si las raíces siguen todavía firmes, vuelve a crecer el tronco otra vez. Y así como Dios cortó a Israel y a nosotros nos injertó. Un injerto no es natural, es ir en contra de natura, porque lo que es natural es la rama que naturalmente sale del árbol. Las ramas naturales del olivo es Israel. Ellos fueron cortados y nosotros injertados. Y al ser injertados en el árbol, estamos apropiándonos de los pactos, las promesas y las bendiciones que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo a través de la naturaleza nos explica todo? ¡Qué preciosa es la Biblia! Al ser injertados nosotros en el tronco, estamos automáticamente participando de la savia y de la raíz del árbol, porque las raíces son santas. El pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob son de consecuencias eternas. Y nosotros ahora estamos participando de todos los pactos, como lo vimos en la última clase, por nuestra unión a Jesús. Al ser nosotros unidos por el bautismo del Espíritu Santo a Jesús en el cuerpo y en la sangre de Cristo, inmediata y automáticamente comenzamos a participar de todos los beneficios, de los cuales fueron cesados y cancelados temporal y parcialmente con la nación de Israel. Ahora bien, esta raíz, vean ustedes en Isaías 6, es maravillosa la Biblia. Ahora que regresamos de Israel, abro la Biblia y me maravillo, entiendo todo, lo comprendo todo, hay más luz. El Espíritu Santo nos muestra cada vez más y más y más la verdad, para que nos maravillemos, para que nos gocemos, para que bailemos, para que dancemos, para que explotemos en júbilo, sabiendo que grandes son las misericordias de Dios. En Isaías, capítulo 6, versículo 13, profetizando la destrucción de Israel y su restauración, dice el profeta: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando total y de una forma completa Jerusalén fue arrasada y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó en Israel, escuchen, y lo vimos ahora que fuimos, lo único que quedó de la destrucción de Jerusalén por las tropas romanos en el año 70 después de Cristo fue la plataforma de concreto que el rey Herodes construyó sobre el templo para esconderlo, y sobre lo cual está construida la mezquita de Omar, o el domo de la roca, ese domo grandísimo que se ve en todas las fotos de Israel, redondo, y quiero que sepan que la cúpula es de oro puro, no es dorada ni chapeada, es de oro puro. Y atrévete a acercarte y llevarte un pedacito, que no te vea Arafat. Ustedes entran al domo de la roca y lo primero que vemos así en medio es una plataforma como de piedra y concreto, y es lo único que los romanos dejaron, y que 600 años después, cuando llegó el califa Omar, musulmán,
acabó con todo lo que quedaba, y ahí sobre esa plataforma de concreto que el rey Herodes mandó tapar de una forma providencial para cuidar el templo, y se supone que ahí abajo está el lugar santísimo, el califa Omar en el año 606 después de Cristo llega, y ahí sobre la masa de cemento construye la mezquita de Omar. De ahí el nombre Omar, de Omar el califa musulmán otomano turco. Y ahora tú vas a Israel y entras a la mezquita de Omar y está en manos de los musulmanes. En la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, el general Moshe Dayan conquistó por primera vez en la historia la parte oeste de Jerusalén, incluyendo el muro de las Lamentaciones, que ya está en poder de los judíos, y también la mezquita de Omar. Pero el gobierno de Israel, para no explotar en una guerra que le llaman el Jihad, o la guerra santa con los musulmanes, les devolvieron la mezquita a los musulmanes, siempre y cuando permitieran el acceso y el control autónomo al gobierno palestino, y al mismo tiempo los israelitas permitieran el acceso a los turistas a visitar la mezquita de Omar o el domo de la roca. Y la Biblia dice que para que Cristo venga se necesita que los judíos regresen al control de la mezquita de Omar, que ya no sea musulmana, y que reanuden los sacrificios del orden levítico antiguo testamentario. Así pues, un milagro va a suceder, pero tiene que suceder. Y esta parte, en Isaías 6:13, dice la profecía: pero como el roble es una de las maderas más fuertes que hay, y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Ya lo vieron? ¿Qué cosa es lo que sigue haciendo a Israel una nación bajo un pacto con Dios, aunque ellos están en incredulidad? Su tronco, ¿de dónde provienen? Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob no tienen culpa que algunas ramas, algunas, no todas, hayan apostatado y se hayan alejado. Los cristianos del siglo XX no tenemos la culpa de que entre nosotros haya cantidad de hermanos carnales que nos ponen en vergüenza la mayor parte de las veces. En todos lados, hasta en los viajes los carnales se manifiestan. No tenemos la culpa de eso. Y no por eso Dios ha acabado con la iglesia. No por eso no hay esperanza. No por eso me voy a desilusionar. Si son los cristianos así, ya no quiero ser como los cristianos. Así es Él, pero no son todos. Y así es exactamente lo que Dios nos quiere enseñar. Abraham, Isaac y Jacob no tienen la culpa. Ellos fueron hombres fieles, hombres de fe, hombres héroes gigantes espirituales. Ellos son la raíz de la obra de Dios, el cimiento de la obra de Dios, así como los apóstoles son la base y el cimiento de la iglesia de Jesucristo. Y los apóstoles y las 12 tribus de Judá, formadas por Abraham, Isaac y Jacob, los encontramos otra vez en Apocalipsis 21, donde las bases de la Nueva Jerusalén son las tribus de Israel, y las puertas, los 12 apóstoles. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 12 hombres del Antiguo Testamento y 2 hombres del Nuevo Testamento son la base y el cimiento sobre lo cual Dios construye la obra divina, con el centro de la cruz de Cristo en nuestro corazón. Ahora ven ustedes en Isaías 11. ¿Trajeron su Biblia? No les vale. Esto sin la Biblia no tiene ningún sentido para ti. Isaías 11. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco, otra vez se usa un árbol, del tronco de Isaí. Y vean ustedes cómo se llama siempre la descendencia de Israel: un tronco, un tronco, un tronco, un árbol. Y un vástago, o sea, una rama, retoñará de sus... ¿Qué dice? ¿Qué significa la raíz en Romanos 11? Los patriarcas. No es Dios, Dios es la vida y la savia que le da vida a la raíz, al tronco, a las ramas, y produce el fruto. Las raíces, pues, vemos que Cristo es el cumplimiento de Isaías 11:1. Esta vara que nació del tronco de Isaí, Isaí era el papá del rey David. Y la profecía en el pacto davídico, los que vinieron a la conferencia, es que David
tendría la promesa de que de su descendencia física, saldría el Mesías de Israel. Y cuando Jesús nació, tenía el Mesías que ser descendiente legal de David y de Salomón y de Moisés y de Noé y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Por eso Mateo y Lucas les muestra a los rabis las genealogías de Cristo para trazarlas todas y encontrar que Él es legítimamente el heredero del trono de Dios. ¿Cuál es el propósito de David, hijo de Pancho, Pancho, hijo de Juan, Juan, hijo de Bartolomé, Bartolomé? Y decimos, pues, ¿para qué quiero saber todas estas cosas? Toda escritura es inspirada por Dios. Y las genealogías nos demuestran que Jesús es el único hombre nacido en la historia humana cuya genealogía puede ser trazado desde el principio de la creación del mundo. Pregúntale a tu tatarabuela cómo se llamaba. No hay nadie, ni los reyes de España, ni el rey octavo, ni Juan Carlos, ni la reina de Inglaterra, que puedan trazar su genealogía más allá de las generaciones que alcanza la genealogía de Jesucristo, probándonos que Jesús era un hombre sobrenatural. Así pues, este vástago, regresamos a Romanos 11, con esto solamente comprobamos lo que antes acabamos de afirmar, que estas raíces, esta santidad de los patriarcas con quienes Dios hizo las promesas, son la base de todo el árbol de olivo que es Israel. Número 2, el árbol de olivo cultivado simboliza el lugar de la bendición por causa de estos pactos y promesas. Cualquiera que esté en el árbol, participa automáticamente, aunque no sea rama natural. ¿Me siguen? Aunque no sea rama natural, el hecho de estar, no importa que haya sido injertado, por el hecho de estar en el árbol y participar de la raíz y de esa savia, automáticamente esa rama injertada puede mantener su vida mediante la savia de ese árbol de una forma instantánea. Nosotros estamos, y se nos llama más de 25 veces en el Nuevo Testamento, estamos en Cristo. Y el simple hecho de estar en Él y estar totalmente fundados en Él, en su justicia, en su santidad, en su misericordia, en su perdón, en su gracia de Él, no nuestra, sino de Él, al participar en Cristo, automáticamente Él, por ser el vástago, el descendiente de David, y ser Él el Mesías en quien se cumplió la profecía de Génesis 3:15 desde el principio de la creación, nos hace a nosotros automáticamente beneficiarios de los pactos de Dios con Israel. Muchos cristianos se preguntan, oiga hermano, explíqueme, ¿qué cosa del Antiguo Testamento nos pertenece a nosotros? ¿No han oído eso? ¿Qué cosa es para Israel y qué cosa es para nosotros? Estos estudios tienen ese propósito, hacerte entender que todas las bendiciones hacia Israel como nación y como pueblo son nuestras ahora. Por estar en Cristo, y aun cuando nosotros somos beneficiarios temporales, al final, veamos en unos momentos, cuando Israel se convierta, volverán otra vez ellos a ser el olivo natural, y la iglesia ocupe un lugar secundario al propósito de Dios si la iglesia no se arrepiente antes que venga el Mesías. El olivo silvestre, en Romanos 11, dice en el versículo 17, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, se nos llama olivo silvestre. En el griego y en el hebreo hay dos palabras para olivo. La palabra olivo silvestre
aquí en el griego es agrielaios, agrielaios. Y la palabra olivo es la palabra elaía en el griego, la palabra hebrea sayid. Entonces son dos olivos totalmente diferentes, porque la etimología de las dos palabras son enteramente diferentes. Una cosa es un olivo natural, otra cosa es un olivo silvestre. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Dios narra una parábola y dice lo siguiente: el Señor plantó una viña y puso en medio una torre y esperaba que la viña produjera uvas, pero no produjo uvas, sino que produjo uvas silvestres. Cuando llegó el dueño de la viña y vio que no había uvas naturales, no uvas silvestres, uvas naturales, el señor de la viña se enojó y entonces le quitó la protección a la viña, llegaron la mala hierba, los animales y las bestias del campo y acabaron totalmente con la viña del Señor. La viña es Israel. Y Dios esperaba que diera fruto. Y cuando vino Dios a ver la viña, el fruto eran obras de la carne. El fruto silvestre son obras de la carne, madera, heno, hojarasca. Y tú, dice la Biblia en esta mañana, tienes que tener cuidado de que cuando venga Cristo encuentre fruto, porque dice Juan 15 que nos puso para que diéramos fruto. ¿Hay fruto en tu vida en esta mañana? ¿El fruto del Espíritu es amor? Amor por tu padre, amor por tu madre, amor por tu esposa, amor por tus hijos, amor por tus hermanos. ¿Hay fruto de amor en tu vida? ¿Hay paz? ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Cada día eres más paciente? ¿Cada día eres más perdonador? ¿Cada día te ofenden menos lo que dicen de ti? ¿Y cada vez le entregas más a Cristo las calumnias y la persecución? ¿Y cada día te afecta menos el qué dirán? Cada día tienes más control, dominio propio, que es el último fruto del Espíritu. Si tienes estas cosas, estás listo para encontrar a Cristo en el arrebatamiento. Hermanos en Cristo, si muchos de ustedes no tienen este fruto que el Señor espera que ustedes tengan cuando Él venga, serán cortados eternamente, porque lo único que demuestra es que nunca estuvieron injertados en el olivo de Israel. La salvación no se puede perder. El que está injertado participa de la savia, y la savia es la vida de Cristo, y al entrar la vida y fluir la vida de Cristo en nosotros hace que produzcamos fruto. Por vuestro fruto los conoceréis. Si no hay fruto en tu vida, dice Romanos 6, que tenemos por fruto la santificación, Romanos 6, 28, la santificación. Si en tu vida no hay cada día más arrepentimiento y más consagración, aunque te llames metodista, presbiteriano, bautista, protestante o la religión que tengas, lo único que da evidencia de vida en tu corazón es el fruto. Dice en cuarto lugar que la figura de las ramas siendo desgajadas del árbol significa ser quitado corporativamente como grupo del lugar de la bendición de Dios. Nosotros tenemos que encontrar realmente cuál es el punto principal del mensaje, y es este: el principal argumento de Pablo que nos está diciendo a los gentiles es el siguiente: cuidado. Cuidado, porque su preeminencia, o sea, ahorita nosotros tenemos la preeminencia, somos en la iglesia, es ahorita el siervo de Dios. Antes, fíjense ustedes, antes los judíos tenían la preeminencia en el plan de Dios, y para que un gentil se convirtiera tenía que ser a través de Israel. Ahora es al revés: para que un judío se convierta tiene que ser a través de los gentiles. La iglesia es el canal de bendición ahora para el mundo, pero Dios dice: cuidado, porque si aunque nosotros tengamos el dominio en la comunidad de Dios, nosotros tenemos que tener un fin, así como les pasó a los israelitas. Hermanos,
métanse en su cabecita en esta mañana que el Señor ya viene y que está levantando a los que son y que demuestren con el arrepentimiento y el fruto los que son, porque si no perdonó a Israel, a ti va a comenzar a juzgarte. Y te voy a decir cómo comienza el juicio de Dios. El juicio de Dios comienza cuando tu corazón comienza a endurecerse. Cuando comienza el Espíritu Santo a velar tu entendimiento y ya no entiendes la Biblia, ya no tienes corazón ni misericordia, comienza como una piedra tu corazón a manifestarte, comienza a golpear a tus hijos salvajemente, comienza a tratar a tu esposa como sirvienta, no te importa nada más que el dinero y tu puesto político y tu poder, estás endurecido. Y ese es un juicio de Dios. Y si tú has llegado a ese grado en esta mañana, arrepiéntete porque puedes ser cortado eternamente. Porque si eres cortado eternamente, significa que no fuiste cristiano. Pero si te arrepientes y estás endurecido, significa que sí estabas injertado, pero la disciplina de Dios te ha hecho volver al camino. Vean 1 Corintios capítulo 10. Y dice 1 Corintios 10 del 1 al 12, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, o sea, los israelitas, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Vean la enseñanza, todos han oído este mensaje esta mañana, todos, la mayoría se han bautizado, todos ustedes han venido a los desayunos, todos conocen que Cristo es el Mesías, sin embargo, no todos son hijos de Dios. Todos los que salieron de Egipto no entraron más que 2, nada más 2 de 2 millones. Entendámoslo. No todos somos hermanos, no todos los que vamos en un camino, en un viaje somos hermanos, entre todos está sembrada la cizaña. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual ahí se quedaron postrados en el Teatro Blanquita. Ahí se quedaron en su reino aventura, ahí se quedaron con sus modas, con su dinero, con sus ansias de poder, de ambición, de avaricia. Ahí se quedaron. Cuando venga el Señor, ahí van a estar, ahí los va a encontrar como a la esposa de Lot. Convertidos en estatuas de sal, no sirven para nada más que para ser hollados por los hombres. Ahí se van a quedar, ahí están en este lugar. Muchos de ustedes están en el desierto. El desierto es un lugar inhóspito, sin agua, sin alimento y sin nada, donde hay vacidad, donde nadie puede saciar tu sed. Si en el desierto no tienes el agua de Cristo, tu vida es miserable, vacía, ciega y desnuda. Ahí se quedaron. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en segundo lugar como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La historia nos enseña, decía el filósofo Hegel, que el hombre no aprende de la historia. ¿Sucederá lo mismo con la iglesia de Jesucristo? ¿Sucederá lo mismo con muchos de ustedes? Hermanos, miren la severidad. Pienso en Israel, ahora que entramos en Israel, al Museo del Holocausto. Hay 1,5 millones de lucecitas prendidas
Claro que es un juego de espejos con velas, pero cada luz prendida simboliza a un niño que fue asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 1,5 millones de niños murieron en manos de un hombre poseído por los diablos del infierno. Miren lo que les ha pasado a los judíos en 2000 años, vituperados, perseguidos, desechados de las naciones. Ahí está la severidad de Dios. ¿Cuánto han sufrido por su desobediencia? Mucho duro es el camino de los transgresores. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren la severidad, miren, Dios es duro. Cuando Dios es severo, es severísimo, duro, y su mano nos aplasta y tus huesos se secan y pierdes tu verdor y te conviertes en un ser miserable, porque separados de Él somos plantas, somos animales, no somos ni siquiera ya alcanzamos lo que podíamos alcanzar estando unidos con Él en obediencia. Miremos la severidad de Dios, pero también la bondad. La bondad de Dios es grande para aquellos que se arrepienten, que le obedecen y que creen en sus promesas. ¿Por qué tendríamos que sufrir tanto cuando tenemos bendiciones tan grandes en Jesús el Mesías? Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, y Dios nos recuerda que comienza en su casa. Antes de que Dios juzgue al PRI, antes de que Dios juzgue al PAN, antes de que juzgue a los demócratas en Estados Unidos, antes de que juzgara a la reina Victoria y antes de que juzgara a Franco y a otros en España y a los políticos en Italia, Dios siempre antes comenzó a juzgar a los suyos. Y ahora que el juicio de Dios comienza a descender, nos está gritando: agárrense porque ya viene el juicio contra el mundo, pero antes va contra ustedes, agárrense para que cuando venga el juicio estén ustedes agarrados al árbol. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el Omnipotente. Cuando venga el diluvio, cuando venga el juicio, cuando vengan las plagas, tendremos luz, tendremos paz, tendremos seguridad, porque estamos en Cristo. Mas ay, de veras, es un dolor tremendo. No hay palabras para describir el dolor que tendrás el día que te tome fuera de base el juicio de Dios. Porque vas a gritar, dice Proverbios 1, me vas a llamar y no te contestaré, por cuanto desechaste el consejo y mi sabiduría no quisiste. Vendrá de repente sobre ti tribulación y angustia, mas el que habite en mi temor habitará confiadamente, sin temor del mal. Miremos pues la bondad de Dios para un pueblo que les dio las promesas, el Mesías, la promulgación de la ley, el pacto, el sacerdocio, y se voltearon y le dieron la espalda a Dios. Y ahora nosotros, Dios se vuelve a nosotros y nos da 100 veces más que lo que le dio a Israel. Y nos dicen: por favor, hijitos, ahora comprendan, lo único que les pido es obedézcanme. Perdónense unos a otros, sean misericordiosos, porque la gracia para con ustedes ha sido 100 veces más que con Israel, lo que implica que el juicio será 100 veces también más grande contra los que se decían cristianos que contra la nación endurecida de Israel. En esta mañana el Señor es poderoso para levantarte. Hermano, caí en fornicación, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hermano, he cometido adulterio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, le pegué a mi mamá anoche, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado.